¿Quién vio el título de nuestra prédica el día de hoy? Cristianos certificados, cristianos con el sello de garantía, cristianos certificados. ¿Viste? Cuando uno quiere algo, que algo sea bueno, uno dice, tiene que venir certificado. Me certificas que eso es original, me certificas que eso es verdad, me certificas. Cuando tú haces un curso o haces un estudio, al final del curso, ¿qué te dan? Te dan un certificado para dejar constancia, para dejar una evidencia de que vos has hecho ese curso, de que has participado. Así que somos cristianos certificados. Hoy vamos a hablar un poquito de esto porque quiero aclarar un poco los términos. El Señor ha venido durante toda la semana charlándome respecto a esto. He compartido algunas cositas en las redes sociales respecto a lo que Dios me ha hablado. Y bueno, ustedes saben que yo soy una persona que me gusta escribir. Yo cuando escucho una prédica tomo nota. Cuando alguien me habla tomo nota o grabo una nota de audio o algo hago, no sé. O le pido a muchos de ustedes, me han dicho algo y le digo pásamelo por escrito porque me gusta tener ese material en mi computadora. Tengo todo dividido por carpetas, 2018, 2019, devocionales, estudios, ¿no? Y ahí tengo todo ese material y de vez en cuando voy ahí y encuentro unas perlas preciosas, encuentro muchas cosas. Y hablando de esto de ser cristiano certificado, recientemente me encontré, fui a una de mis Biblias. Yo tengo muchas Biblias y cuando me vine para acá, para Buenos Aires, lamentándolo mucho, tuve que dejar unas cuantas allá en Venezuela porque no nos cabían en la maleta. Obviamente, si metía ese montón de libros, me iba a venir con un pantalón, una remera y un interior nada más. Pero entonces tuve que dejar un montón de Biblias para poder traer más cosas. Pero dentro de las que me traje, yo me traje esta Biblia que ya está, miren, tiene cinta adhesiva por todos lados porque ya se me despegó, bien, ya está toda viejita. Y en estos días la tomé porque estaba estudiando y me encontré con algo, con una nota que yo escribí en esta Biblia hace 10 años exactamente atrás. El 16 de noviembre del 2010 escribí yo una nota y la tengo acá en la tapa de mi Biblia. Cuando abro, aquí está la nota. Yo no sé si se ve muy bien, igual se las voy a leer. Pero permítame que se las lea, porque esta fue una nota que yo le escribí a Dios un día. Yo creo que, no recuerdo muy bien, pero creo que estaba en una prédica de un pastor y hablaron sobre los dones y los talentos. Y a mí el Señor me tocó tremendamente y yo escribí esta nota y se las voy a leer. Dice así: Dios, yo te entrego todos mis dones, los mismos que tú me diste. Por lo menos ya la tenía clara que el Señor me había dado todo a mí. Yo te entrego todos mis dones, los mismos que tú me diste, para alabarte y adorarte, siempre con amor y gozo, para mostrar a todos tu grandeza y tu gloria. Que mi hacer en este ministerio, y fíjense, bueno, ya les voy a decir, lo termino de leer y les cuento, que mi hacer en este ministerio sea solo para ti y por ti. Así que pacto contigo, mi Dios, para que sepas que aquí está tu Hijo comprometido con tu propósito y tu justicia. 16 de noviembre del 2010. Por acá, a ver, acá está la fecha, 16 de noviembre del 2010. Eso lo escribí yo, y yo escribí allí que yo quería usar esos dones para mostrar la grandeza a todos, la grandeza y la gloria tuya. Y puse algo que a mí me impresionó, que es que mi hacer en este ministerio sea solo para ti y por ti. Ahora, muy bien, cuando yo escribí esto, yo no tenía ningún ministerio, es decir, Eclesia no existía. Cuando yo escribí esto, solo tenía claro que Dios había sembrado algo grande en mi corazón, había sembrado esas ganas de seguirlo y esas ganas de predicar su palabra, y yo iba a usar esas ganas, ese empuje que el Señor me había dado, y sé que esa prédica marcó mi vida, para engrandecer su nombre. Y ese día, cuando yo escribí esto, yo recuerdo que yo lo escribí, pero realmente escribí cosas
y mi corazón tenía más que dar. Lo que pasa es que no encontraba las palabras, lo escribí en medio de una prédica mientras el pastor estaba hablando. Yo estaba escribiendo eso: Dios, me comprometo contigo y el ministerio que me vas a dar, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Aquí estoy comprometido con tu justicia, estoy comprometido con tu propósito, con tu amor, y le escribí al Señor. Y mientras tanto el pastor iba predicando, pero yo estaba muy tocado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me llenó de una fuerza, me renovó las fuerzas, y ese día yo tenía una determinación. Yo iba a salir de esa iglesia. Mire, que si hubiese tenido plata, iba y alquilaba un local y empezaba un ministerio y hacía de todo. Y bueno, qué sé yo, ¿no? Pero cuando yo escribía esto no tenía nada. Solamente tenía las ganas de predicar su palabra. Y yo iba a usar esas ganas todos los días para engrandecer su nombre. Y ese día me comprometí a dejarlo por él. Como digo yo a veces, a dejar el pellejo por Cristo. No, nadie sabía quién era yo. Bueno, creo que hoy en día tampoco lo sabe mucha gente. Nadie sabía de dónde yo había salido, y seguramente nadie hubiese querido apoyar la idea que yo tenía, o la idea que yo tenía en mi corazón para hacer. Lo único que yo tenía en mis manos era lo que Dios había puesto en mi corazón. No tenía un título de pastor, no tenía estudios teológicos que avalaran y certificaran que yo era ese gran hombre de Dios que yo me sentía que era. No tenía credenciales de pastor y bueno, todavía no las tengo. Y realmente no tenía dinero para intentar emprender cualquier cosa para Dios. Solo tenía una gran fuerza en mi corazón. Yo sentía el llamado y un gran amor por Jesús. Y justo esta semana lo leí, 10 años exactos. Esto fue el 16 de noviembre. Estamos a 22, si no me equivoco. O sea, 10 años después lo tomé y lo volví a leer. Y esta Biblia la he tenido en mis manos muchas veces estudiando, porque esta es una Biblia de estudio, pero no había ido a esa... Impactó volver a leer eso, ¿no? Así que bueno, nada, yo no tenía nada en ese tiempo. Lo único que tenía era ganas, solo tenía esa fuerza en mi corazón, un gran amor por Jesús, que me llevó a tomar la determinación de seguirlo incondicionalmente, ¿no? En la iglesia donde yo estaba yo tenía poco tiempo, así que la gente básicamente no me conocía, el pastor me conocía muy poco, y era muy difícil que confiaran plenamente en mí. O sea, si yo llegaba y le decía al pastor: pastor, tengo esto en mi mente, sueño con esto, ahí empezó el Señor empezó a darme visión de las cosas que yo quería hacer. Pero seguramente el pastor me hubiese mirado y hubiese dicho: uy, este como que es un nuevito, recién está llegado a la iglesia, vamos a esperar que pase por un proceso, vamos a esperar que tenga una certificación de parte de todos para ver si realmente es o no. Como yo deseaba en esos tiempos, o sea, es impresionante cómo en esos tiempos yo deseaba tener algo que certificara lo que yo tenía en mi corazón. Hubiese deseado tener como una especie de impresora espiritual, imprimir todo lo que Dios puso en mi corazón ese día, ¿no? Y mostrárselo a todos. Luego de Dios me enseñó que el tiempo era lo que le iba a dar, lo que me iba a certificar a mí que lo que Dios había puesto en mi corazón era verdaderamente real, ¿no? Y a través del tiempo he aprendido y he valorado eso que Dios me dio. Y cuando leí estas palabras que tengo acá en esta Biblia, Dios me habló a mi corazón y me dijo: ese es el certificado que tú estabas buscando. Hace 10 años te certificaste, me dijiste todo esto, y 10 años después lo estamos certificando que era verdad, que no fue un compromiso falso ese día, que 10 años después aquí estoy. Y a mí eso me tocó mucho el corazón, ¿no? Este es mi certificado realmente. Y mientras Dios me hablaba de esto, también me llevó a una palabra en la Biblia que yo sé que muchos hemos leído, pero muy pocos hemos comprendido o estudiado, porque la verdad es que es una palabra medio tediosa, digámoslo de esta manera, ¿no? Y es en el libro de Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 1. Ahí nos encontramos, en el Mateo 1.1 nos encontramos con algo bien interesante, y es una tabla genealógica de Jesús.
Yo la voy a leer y quiero que la lean conmigo y se van a dar cuenta por qué digo que muchos a veces se saltan esto, ¿no? Es del versículo 1 al 17 y la hemos leído, yo la he leído un par de veces, de hecho, en muchas partes de la Biblia se habla de genealogía, pero cuando empezamos a leerla hay veces que me salto un poquito y digo, porque estos son solamente nombres, ¿no? Pero cuando el Señor me mostraba estas palabras y me decía, este es el certificado de que yo te sellé, de que yo te tomé para mí y que puse algo, sembré algo en tu corazón, el Señor me traía a esta genealogía, la genealogía de Jesús, y yo no entendía, yo decía, pero ¿por qué? Y me vine y la leí un par de veces, y en principio estaba ahí leyendo y decía, bueno, algo tiene que ver acá, pero un poco más adelante el Espíritu Santo me habló, quiero que me acompañes a leerla, y te vas a dar cuenta cómo vamos a leer la genealogía completa del Señor. Acompáñame ahí a leerla. Mateo 1, capítulo 1, y dice así: tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Farés y de Sara, cuya madre fue Tamar, Farés padre de Esrom, Esrom padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nazón, Nazón padre de Salmón, Salmón padre de Boz, cuya madre fue Rahab, Boz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí, e Isaí padre del rey David, David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías, Salomón padre de Roboán, Roboán padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Usías, Usías padre de Jotán, Jotán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés padre de Amón, Amón padre de Josías, ahí cambiamos la pantalla, y Josías padre de Joaquín y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Vamos en el versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliakim, Eliakim padre de Azor, versículo 14, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Akim, Akim padre de Eliú, versículo 15, Eliú padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob fue el padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Versículo 17. Así que hubo un total de 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia, y 14 de la deportación de Babilonia hasta el Cristo. Mateo comienza su libro con una genealogía muy detallada, cuidadosamente detallada de Jesús. Para Mateo era muy importante desde el principio dejar bien claro de dónde venía Jesús, porque Mateo se estaba dirigiendo a una audiencia judía y quería dejar bien claro a los judíos quién era, de dónde venía Jesús, porque muchos de estos judíos eran entendidos en la palabra. Mateo comienza mostrando que Jesús es descendiente de Abraham, padre de todos los judíos, y descendiente directo del rey David. Y que esto cumplía al pie de la letra con las profecías del Antiguo Testamento que se referían a la línea del Mesías, ¿no? Es decir, que Mateo mostró la evidencia necesaria para certificar el linaje de Jesús. Cuando yo leí esto lo tuve que leer un par de veces porque yo decía, bueno, seguramente en algún nombre de los que estoy leyendo el Señor me va a mostrar algo, pero después de un rato de leerlo y meditar en esto me di cuenta
que lo que estaba haciendo Mateo era certificar delante de los judíos de ese tiempo el linaje de Jesús. Jesús estaba Mateo, perdón, estaba dejando bien claro de dónde salió Jesús. Y yo me acordé en esto que les dije al principio, que cuando Dios me puso esto en el corazón, nadie sabía, yo no tenía cómo certificar de dónde había salido yo. Yo, el hijo de Beatriz y Ricardo, que se mudó de Mérida para la isla de Margarita, llega a una iglesia y allá nadie lo conoce, y entonces voy a llegar yo a decir que Dios ha sembrado en mí un ministerio, que Dios ha sembrado en mí esto y lo otro. Probablemente yo no tenía nada en mis manos con qué certificar, con qué dejar una evidencia. Y yo me imagino a Mateo queriendo hablarle a la gente y escribir sobre Jesucristo, pero con una audiencia totalmente judía y diciendo, ya va, si yo empiezo a hablar de que este hombre nació de María, lo primero que iban a decir los judíos, porque para los judíos la genealogía, el linaje era muy importante, saber de dónde venía, porque para ellos Abraham, Isaac, Jacob eran los padres de la religión cristiana. Del pueblo judío, del pueblo de Israel. Entonces para ellos era muy importante saber de dónde había venido. Así que yo me imagino a Mateo diciendo, ¿por dónde arranco a escribir esto que le tengo que decir a la gente? Bueno, si mi audiencia es un pueblo judío, lo primero que tengo que hacer es derribarle los argumentos rápidamente a los judíos. Así que empiezo con la genealogía de Jesús, de manera de que de entrada yo ya les esté derrumbando los argumentos que puedan tener para decirme, ¿y de dónde salió este? Este no es el hijo de José. ¿Y este por qué? ¿De dónde salió este Jesucito? ¿Ah? Entonces, Mateo comienza demostrando, dando evidencias de que Jesús es un verdadero hijo de la promesa, un verdadero hijo de Abraham, de que tiene una descendencia del rey David, de que por eso es el escogido, y de que cumple con todos los parámetros establecidos de las profecías del Antiguo Testamento. A partir del capítulo 18 del libro de Mateo, Mateo comienza a describir la vida de Jesús y su historia de manera normal y empieza a hablar, pero lo que a mí me llama la atención mucho es cómo comenzó Mateo su libro. Yo a veces pienso que muchos cristianos de hoy en día somos muy parecidos a los judíos de los tiempos de Jesús. Es decir, que necesitamos ver primero la evidencia, el certificado, para después creer que alguien viene o es enviado o habla de parte de Dios y que viene de parte del Señor, ¿no? Y muchas veces, a mí me ha pasado y yo he caído en ese error de que alguien viene a darme una palabra y uno piensa, ¿y de dónde salió ¿no? ¿Y quién es este? Pero no saben cómo Dios me ha sorprendido y un poquito más adelante les voy a contar un testimonio de algo maravilloso. Es más, lo voy a contar de una vez. Venira tiene una prima que es mi prima también, que vive en los Estados Unidos y hemos estado en comunicación con ella recientemente y ella es una persona que ha pasado procesos difíciles en su vida. Es una persona que ha pasado momentos muy, muy, muy difíciles, momentos que yo creo que yo no hubiese podido soportar. Y ella encontró en el medio de esa aflicción, en el medio de esa tormenta, en el medio de todo eso, la mano de Jesucristo. Yo cuando pienso en el testimonio, porque ella nos contó parte de su testimonio, y yo me quedé asombrado cuando ella nos contó, nuestra prima, y yo decía, Dios, pero qué maravilloso eres, cómo le diste fuerza para soportar todo eso. Yo me imagino, la imagen que a mí se me venía era cuando Pedro venía caminando sobre el agua buscando al Señor y de repente miró la tormenta y se hundió. Y hay una imagen por ahí que está en internet de un Pedro, que es un cuadro, Pedro hundido debajo del agua y hay una mano entrando, ¿no? Del agua y agarrando la mano de Pedro. Y yo decía, mi prima debe haber sentido algo así, o sea, que en el medio de la tormenta ahogándose sintió la mano de Jesucristo entrando y arrebatándola de esa situación y transformando su vida. Y ella me contaba todo esto y yo no saben cuán bendecido fui escuchando ese testimonio.
bendijo mi vida de una manera sobrenatural. Y esa noche, cuando hablamos, yo hablé con mi esposa, hablamos y yo le decía, Nira, qué tremendo verla, porque la conozco hace 20 años, no sé hace cuánto la conozco, pero desde toda la vida, o sea, desde que yo fui novio de Nira, la conozco a ella. Y, y yo sé cómo es ella, conozco parte de su historia, vivimos momentos juntos, y verla ahora era para mí impresionante, decir, esta es otra mujer totalmente diferente, me hablaba con una paz, mira, ministró mi corazón de una manera terrible. Prima, si estás viendo esto, te bendigo, es tremendo lo que está haciendo el Dios contigo, pero fíjense, ella no tenía ni tiene una formación teológica que el respalde lo que Dios está haciendo con ella. Ella no tiene credenciales de pastora. De hecho, en este tiempo estamos nosotros junto con ella buscando una iglesia donde congregarse. Ella está en Estados Unidos y está buscando una iglesia donde congregarse, pero sin embargo, eso no ha sido un obstáculo para que Dios la use tremendamente para bendecir nuestra vida. Y yo podría decir, oye, yo tengo 15 años desde que conocí, 16 años desde que conocí al Señor, y vengo en mis últimos 10 años sirviendo en iglesias, y tenemos casi 2 años, ahorita en enero, casi 2 años de ministerio de iglesia. Oye, yo yo tengo más credenciales. Pero sin embargo, cuando ella habló, me rompió la cabeza, me casi lloro. Mi corazón se quebrantó de una manera especial viendo lo que Dios está haciendo. Y vuelvo y digo, Dios la ha usado poderosamente para darnos a mi esposa, a mí, ánimo en este tiempo, aliento. Y yo o sea, no tiene credenciales. Pudiésemos decir que es una nueva creyente, que está recién convertida, que está entendiendo, que está en esa parte de enamoramiento, escuchando música cristiana y viendo prédicas y todo. Y qué maravilloso es ese tiempo cuando estábamos así, ¿no? Gracias a Dios. Hoy en las iglesias no necesitamos nosotros mostrar el linaje de cada uno de nosotros para poder ser parte de una congregación. No necesitamos traer nuestro árbol genealógico, ¿no? No necesitamos hacernos una prueba de ADN para saber si realmente somos o no hijos o hijas de el padre Abraham, del patriarca Abraham. Ya que en la cruz el Señor nos dio la herramienta necesaria para poder ser hijos de Dios. Sin embargo, hoy en día, y lamentándolo mucho, nos conformamos como iglesia y como cristianos nada más con una credencial y un título para saber o pensar si un hombre es verdaderamente de Dios o no. Y esto es verdaderamente lamentable. A mí me parece patético que hoy en día nos conformemos con eso, ¿no? De pensar de que porque tenemos una credencial o unos estudios, alguien ya es un hijo de Dios. Cuando comenzamos Eclesia, hace 2 años, muchas personas llegaron y se me acercaron para felicitarme. ¡Wow, Naví! Y hasta oraron por mí, pero muchas de esas personas poco tiempo después, al rato ya me estaban preguntando a mí, pero ¿y de qué iglesia vienes? ¿A qué denominación perteneces? ¿En dónde estudiaste para ser pastor? ¿Ya tienes tus credenciales? Es decir, oraban, pero necesitaban un certificado, algo que les comprobara, una evidencia que lo que yo quería hacer era de Dios. Y no saben cómo me frustraba eso, me frustra hoy en día que en las iglesias se pregunten este tipo de cosas, porque existe una falsa o una idea terrible, una equivocación, una mentira de que la unción es solamente para aquellos que han pasado por un proceso, que tienen un papel que lo certifican por un proceso del estudio teológico, no sé qué. Mira, hermano, yo conozco gente, y hablo con propiedad, conozco hermanos y hermanas que estudiaron 5 o 6 años en estudios teológicos, inclusive acá en Argentina, y tienen la vida hecha pedazos. El matrimonio, no saben cómo tratar a la esposa, están perdiendo sus hijos, o sea, no sirven en la iglesia, y no sirven no de que no sirvan para nada, es que no sirven, no prestan un servicio a la comunidad cristiana. Y han pasado por institutos, inclusive muchos de ellos tienen su carnet, su credencial, que los certifica como hombres de Dios.
Y a mí me frustra eso, de que existe esa creencia, y me da un poco de molestia, ¿no? Y no lo digo desde mi punto de vista de que yo diga yo no tengo esto y yo no tengo esto. Que si no tienes un carnet de una denominación jamás serás reconocido dentro del círculo reducido y exclusivo de pastores and company. Y ve, cuando Dios usa personas como mi prima, y no lo digo porque sea mi prima, para hablarme de la manera que lo hizo, Dios me quita tantas estructuras de la cabeza. Dios me habla de una manera y me dice, no necesito que nadie estudie. Yo llamo y uso al que tiene un corazón dispuesto. Es que eso es lo que Dios necesita, que dispongamos nuestro corazón. Mateo necesitó mostrar la evidencia al pueblo judío de que Jesús era la persona que ellos estaban esperando, de que Jesús era realmente la persona de la cual hablaban las escrituras. Pero nosotros mostramos que somos hijos de Dios de una manera muy diferente. Jesús dijo que los que son sus discípulos mostrarán el fruto del Espíritu de Dios, que es un fruto de arrepentimiento. Mismo Mateo escribe más adelante en el capítulo 3, en el versículo 8, y dice, demuestren con su conducta que han dejado de pecar. No dice, traigan el diploma, traigan la credencial, traigan la carta de recomendación. Dice, demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Diga conmigo ahí en casa. Es con mi conducta que yo demuestro que soy un hijo de Dios. Es a través de los frutos que yo demuestro que soy un hijo de Dios. Versículo 9. No piense que se salvarán solo por ser descendientes de Abraham. No pienses que se salvarán solo por el linaje, por la genealogía. Si Dios así lo quiere, hasta las piedras las puede convertir en familiares de Abraham. ¡Qué tremendo! Es decir, cualquier persona puede hacer un curso pastoral o tener una credencial, un título, una carta de recomendación, pero eso no significa, mis queridos hermanos, salvación, no significa entrega, identidad, no significa unción. Dios puede hacer lo que dice este versículo, es que Dios puede hacer que hasta las piedras tengan un título de pastor, que hasta las piedras tengan un certificado de estudio, que hasta las piedras tomen el curso que se necesita. No dependamos de ese tipo de cosas para sentirnos que somos un cristiano certificado, ¿no? Un cristiano con el sello, diríamos en Venezuela, con el sello Norben. Esto es ochentoso, por allá algunos me entienden. Ciertamente, y quiero dejar esto claro, ciertamente tenemos que capacitarnos constantemente. Bajo ninguna circunstancia te estoy diciendo que no estudies. Al contrario, quiero animarte a que lo hagas. Ciertamente nos tenemos que capacitar todos los días y leer buenos libros y estudiar en un buen instituto. De hecho, Enira y yo estamos ahorita en planes de comenzar a estudiar en un instituto en el extranjero, vía internet. Estamos ya haciendo la gestión para empezar unos nuevos estudios porque queremos prepararnos para cosas mayores que yo sé que Dios nos quiere dar, pero que a falta de preparación todavía no nos las da. Pero no debemos tomar esto en cuenta como una evidencia para determinar si alguien es o no un hijo de Dios. De hecho, no nos corresponde a nosotros determinar quién es o no un hijo de Dios o juzgar tales cosas. Solo nos corresponde reconocer el fruto del Espíritu Santo en las personas para saber si es o no una persona de Dios. Lo que quiero decir es que tu identidad, tu propósito y lo que vas a hacer para Dios no te lo van a enseñar en un instituto bíblico. Esas cosas te serán reveladas en tu corazón por medio de tu relación con Jesús a través del Espíritu Santo. La palabra dice ahí en Jeremías, no sé si se acuerdan, clama a mí y yo te responderé. Y dice algo muy importante, te revelaré cosas grandes e inalcanzables que tú no conoces.
¿Está bueno prepararnos? Sí, pero no todo lo vamos a conocer a través de los estudios. Estudiemos, mis queridos hermanos. Pero no vas a conocer a través de ningún libro las cosas grandes e inaccesibles que Dios te va a dar a conocer solamente cuando estás en su presencia. Inclusive, muchas personas leen la Biblia y no la entienden. Porque es a través de la fe en Cristo Jesús que abrimos la puerta a la revelación de las cosas del cielo. Ahora bien, y esto lo voy a decir para todos aquellos que están escuchando un mensaje cristiano por primera vez, para aquellos, por ejemplo, si tú que estás allí es primera vez que te sientas a escuchar una prédica cristiana, esto te lo voy a decir a ti. Para que puedas tú alcanzar la revelación de la que yo estoy hablando, de esa revelación de las cosas que tiene Dios para ti exclusivamente, tienes que conocer, caminar y entregarle tu vida a Jesucristo. Tienes que poner tu confianza, tu fe en Jesús. ¿Me explico? Para tener el verdadero certificado de hijo de Dios es necesario que pongas tu fe en Cristo. Eso es lo que te hace un verdadero cristiano. Tu fe en Cristo. Cuando depositas tu fe en Jesús, la palabra dice que eres engendrado por voluntad de Dios y que eres hecho nuevo. Ahí en el libro de Juan, recuerdan, mas a todos los que le recibieron, dice la palabra. ¿Hay alguno aquí que haya recibido al Señor? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Es la voluntad de Dios? ¿O es mejor dicho, es por la voluntad de Dios que fuimos hechos nuevos a causa de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros? Yo quiero compartir contigo dos cosas muy importantes, que son importantes para mí y las quiero compartir contigo. Para que puedas saber si verdaderamente eres, decir, bueno, yo verdaderamente soy un cristiano. Para que te autoevalúes y digas, ¿yo será que tengo un certificado de que soy un verdadero cristiano? Y lo primero que quiero decirte es cómo están tus prioridades. Para mí eso es una de las cosas más importantes. Y vuelvo a repetir, y quiero usar el testimonio de mi prima. Mi prima, que hasta donde yo estoy enterado y según nos contó, miren, no ha pasado ni siquiera por el ABC de ninguna iglesia, no ha pasado por el discipulado, no ha pasado por ningún lado. No ha pasado. Pero yo me di cuenta de cómo ha establecido sus prioridades y ha puesto a Dios en primer lugar. Y me asombra eso, me asombra. Me llena de ánimo y me desafía a mí. Qué impresionante como una persona que comienza en los caminos del Señor me puede desafiar. La veo y digo, yo quiero de eso porque veo a Dios ahí. ¿Cómo están tus prioridades como cristiano? ¿Tu prioridad es tu relación íntima con Dios o tu prioridad son las actividades que haces para Dios? Y le hablo a los cristianos en este momento, aquellos que dicen que ya han recibido a Dios. ¿Cómo están tus prioridades como cristiano? ¿Qué es la prioridad para ti? ¿Tu relación íntima con el Señor o tu prioridad son las actividades que haces para el Señor? Y quiero explicarme un poquito porque yo veo que muchos están envueltos en muchas actividades y han descuidado su relación con Jesús y esto es muy peligroso. Muy peligroso. Muchas veces hemos hablado de Marta y María. Jesús enfrente de las dos y una se posó a sus pies y la otra seguía en las actividades. En las actividades para atender al Señor. ¿Y el Señor qué dijo ahí? ¿Se recuerdan que dijo? María escogió lo bueno, que es sentarse a los pies del Señor. Muchas veces las actividades no nos permiten sentarnos a los pies de Cristo. ¿Cómo están tus prioridades? Pero todos aquellos que fortalecen su intimidad con el Señor definitivamente terminarán
haciendo buenas obras guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Mira, llenarte de actividades cristianas no necesariamente te llevará a tener una relación con Cristo. Yo lo he visto, inclusive lo he vivido. Lo he vivido, yo me llené de tantas actividades y realmente les digo algo, ni oraba, pero eso sí, estaba en los 5 cultos de la iglesia, estaba en 8000 células, estaba por todos lados, pero yo no tenía tiempo para sentarme a los pies del Señor. Pero estaba lleno de actividades. Y yo pensé que esa era lo que significaba una relación con Cristo. Pero cuando te relacionas con Cristo primero, cuando te relacionas con el Señor, terminarás haciendo buenas obras. Obras que son guiadas por el Espíritu Santo. No todo lo que haces para Dios te lo mandó a hacer Él, vamos a estar claros. Muchas cosas las queremos hacer nosotros. Pero no todo lo que hacemos para el Señor nos los mandó a hacer Dios. Tenemos que ser honestos en esto. Existe una gran diferencia entre estas dos cosas, entre la relación y las actividades, porque en la primera nos relacionamos con Jesús como lo hace un esposo con una esposa, unidos en amor, en un solo vínculo. Y nos relacionamos y tenemos intimidad, tengo yo intimidad con el Señor y el Señor me puede hablar al oído y yo puedo decirle a Él las cosas que tengo en mi corazón y puedo abrir mi corazón. Pero ustedes saben que aprendí yo que en la otra, cuando solamente me dedico a las actividades, lo que estoy haciendo es el papel de la señora que me ayuda en la casa, que está allí ayudando pero no pertenece, que a fin de cuentas termina y se va. Viene, hace algo, pero después se va. No forma parte. Así que existe una gran diferencia. Es decir, si decimos que somos verdaderos cristianos, pongamos a Cristo en primero. Y te estoy dando un dato para que evalúes. Estamos hablando de cristianos certificados. Y comencé diciéndote que no necesariamente todo aquel... De hecho, Jesús lo dijo. No todo el que me dice, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro. No todo aquel es de Dios. Es decir, la palabra dice, no os conocí, hacedores de maldad. Porque hacer cosas que Dios no te ha mandado a hacer es como no hacer nada. Estamos tirando disparos al aire. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Espero que la voz me siga alcanzando para terminar de predicar. Dice, hijitos, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Existe una gran diferencia entre amar de palabra y lengua y otra entre amar de hechos y verdad. Por sus frutos los conoceréis. Lo segundo que quiero decir para terminar. Conocer a Jesús personalmente te ayudará a identificar a Jesús en los demás. Que tú conozcas a Jesús personalmente, que tú puedas decir, yo sé quién es Jesús, porque yo hablo con Jesús, porque yo tengo una relación con Él, porque Él me habla a mí personalmente, te ayudará a identificar cuando sucede eso con otras personas. Mateo, más adelante, capítulo 7, versículo 15. Cuídense de los profetas mentirosos, que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Son como las espinas que solo te hieren. El árbol bueno solo produce frutos buenos y el árbol malo solo produce frutos malos. El árbol que no da buen fruto se corta y se quema. Versículo 20. Así que ustedes reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. Hace pocos días atrás, hace poco, alguien me dijo algo que me incomodó, que me hirió y que por un momento, y a causa de eso que me dijeron, por un momento llegué a sentirme señalado y quizás acusado.
Pero gracias a la misericordia de Dios me di cuenta de que era algo que no venía de Él, de parte del cielo, sino que era un engaño, ¿no? Que me quería hacer tropezar, pero por un momento llegué a sentirme señalado, llegué a sentirme acusado, ¿no? Pero pero pude darme cuenta de que yo reconozco los frutos del Espíritu Santo en alguien. Que cuando alguien me habla, quizás por un momento caí en la trampa, pero yo sé cuando alguien me habla de parte de Dios, cuando alguien me habla de parte del cielo. Así que cuando una persona se dirige a mí, no me hace falta pedirle una credencial, no me hace falta decirle, por favor, ¿de dónde vienes? ¿De qué iglesia? ¿De qué denominación? ¿Cuál es tu genealogía? Porque he aprendido a reconocer los frutos del Espíritu Santo en las personas y sé que cuando alguien me habla y me habla de parte de Dios, voy a encontrarme los frutos del Espíritu Santo en esa persona. Por eso es que conocer a Cristo me ha servido para identificar, por ejemplo, cuando mi esposa me habla de parte de Dios. Cuando algún hermano me habla de parte de Dios. Miren, muchas veces me pongo necio con algunas cosas. Tengo que reconocerlo. Ayer salí con mi esposa y le dije, acompáñame que necesito comprar algo. Y yo salí con una determinación de comprarlo, pero una determinación mental propia de Naví. Fuimos a Microcentro a comprar algo que yo en mi corazón anhelo, quiero, pero miren, muy, muy adentro de mi corazón el Espíritu Santo me habló y me dijo, yo no te he mandado a hacer eso que quieres hacer. Así que vi lo que quería comprar, y lo miré por aquí, por allá, pero en ese momento el Espíritu Santo me dijo, yo no estaba seguro de lo que iba a hacer realmente. O sea, yo quería hacerlo, pero no tenía la certeza. Y yo estaba como diciéndole al Señor, Señor, certifica que esto que quiero hacer viene de ti. Y me dijo, pregúntale a tu mujer, pregúntale a tu esposa. Y se me ocurrió preguntarle a mi esposa. Le digo, mi amor, ¿qué opinas? ¿Debo comprar esto o no? Mi esposa venía callada, yo sé que venía mordiéndose la lengua desde hace rato, no me quería opinar nada, no me quería decir nada. Pero en el momento que le pregunté me dijo, yo pienso que tienes que esperar. Y me dio las razones, por esto y por esto. Porque en este tiempo esto, en este tiempo lo otro y en este tiempo aquello. Gloria a Dios por las esposas. Y me vine para la casa, como decimos por ahí, con el rabo entre las piernas. Sin comprar nada. Pero entendí que Dios me había hablado. Porque reconocí autoridad, reconocí que venía de parte de Dios cuando mi esposa me habló. Yo ya lo había sentido, pero como estaba necio, yo quería lo que quería comprar. Pero Dios me habló. Mire, qué bueno es poder escuchar la voz de Dios adentro, porque cuando alguien más te lo dice, vos reconoces. Mira, yo estoy cansado de verdad, realmente, de que nosotros evaluemos a las personas a causa de los estudios o del tiempo que tiene dentro de una iglesia. Hay gente, y vuelvo repito, que ni siquiera ha empezado a congregarse y ya Dios las está usando poderosamente, no saben cuánto. Muchas palabras de edificación que yo recibo las recibo de personas que ni siquiera han ido una vez a la iglesia. Nos hemos acostumbrado dentro de la iglesia a evaluar, a estar en una constante evaluación, una constante señalamiento y crítica, entre comillas, constructiva, de quién es o no un hombre de Dios, una persona de Dios. Y hemos apartado la mirada de lo que es el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos años tiene la iglesia? 10 años. ¡Wow! Esto es un nombre de Dios. Pero yo sé que tú y yo conocemos a gente que tiene muchos años en la iglesia y está con el mismo problema desde el que comenzó, inclusive hasta peor. Ahora, esto no significa que no amen a Dios. No significa que no sean personas que Dios usa. Lo que trato de decirte es que no tomemos en cuenta este tipo de cosas para saber quién es o no, porque la palabra dice que hasta las piedras, lo acabamos de leer, hasta una piedra puede hacer Dios que sea descendiente de Abraham. Entonces,
Empecemos a buscar en la gente a Cristo. Empecemos a buscar gente que de verdad muestre a Cristo Jesús y rodeémonos de esas personas. Miren, hermanos, yo he tomado la determinación de rodearme de gente que agregue, que aporte, que me bendiga, que me traiga cosas buenas. Porque muchas veces te acercas a alguien que lo que hace es darte por la espalda, ¿viste? Darte durísimo y te deja destrozado y tú dices, pero ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Pablo dijo, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y eso se aplica hasta a las personas, hasta todos. Dios no hace acepción de personas. La iglesia de Dios es para todo aquel que ame al Señor. Pero también la palabra dice que por sobre todas las cosas guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón es algo que tienes que saber a quién se lo das. Guardémoslo. Y si tú quieres saber si alguien es realmente una persona de Dios, busca en esa persona el fruto del Espíritu Santo, no una credencial, el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Mira, y tengo muchas personas que me han hablado. Esta semana me encontré con un amigo que tenía tiempo que no veía. Y abrió su corazón y me contó, estoy dolido con la iglesia, me pasa esto, me siento así, porque no puede ser que en la iglesia pasen estas cosas. No sé, estoy defraudado, me siento mal. Y yo le decía, ten paciencia, eso no es Dios. Dios es algo diferente. Busca a Dios. Deja de poner la mirada en los hombres y comienza a poner la mirada en Dios. Y verás cosas diferentes, verás cómo Dios te da cosas que Él tiene guardadas para ti, te va a revelar a tu corazón cosas que tú todavía no has visto. Amén. ¿Quieres ser un cristiano certificado? Deja que el Espíritu Santo trabaje en ti. Obedece a Dios. Hace las cosas que Dios te manda hacer. Mira, Jesús, cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mayor de los mandamientos, el Señor dijo, ama a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es ama a tu prójimo, como amas al Señor y como te amas a ti mismo. Verdaderamente eso es lo que nos certifica como hijos de Dios.